Vale, pues arrancamos la segunda tutoría del tema 6. Una segunda tutoría que yo creo que no va a incorporar muchísimo contenido porque nos vamos a centrar en la herramienta de Javadoc y habiendo cubierto la herramienta PHP Documentor la semana pasada, es prácticamente la misma filosofía. O sea, en cuanto a filosofía de herramienta de documentación automática, vamos a ir bastante deprisa porque sigue la misma idea de PHP Documentor. Y en cuanto a complejidad de uso y demás, pues bueno, no debería de causarnos demasiada complejidad. Un poco por situarnos, ¿de qué se tratan estas herramientas? Principalmente se trata de lo siguiente, cuando los programadores, desarrolladores eh, trabajan sobre todo en software de librerías, de APIs, que van a poner a disposición de otros programadores. Conviene, obviamente, que esos APIs estén bien documentados, porque un programador que quiera utilizar esas APIs tiene que saber cómo usarlas, tiene que entender la semántica de los métodos que ofrecen, tiene que entender la tipología de los parámetros que hay que proporcionar. O sea, hay mucha información que tiene que estar presente para que el programador o al programador le resulte fácil utilizar esos APIs. Eh, ¿Qué posibilidades tendríamos? Bueno, pues podríamos tener a un documentalista que estuviera más o menos revisando el código y hablando con los programadores y redactando esos documentos de manera, digamos, paralela a la generación del código. Pero eso generaría bastante trabajo, ¿sí? Requeriría también trabajo del programador para matizar un poco esas documentaciones y sería bastante costoso. ¿Qué plantean estas herramientas? Bueno, pues básicamente se trata de que el mismo programador y dentro de los códigos fuente, dentro de los ficheros de código, en unos formatos y unos criterios y consensos definidos, se puedan incorporar informaciones, básicamente comentarios, que luego se utilicen o luego sean utilizados por estas herramientas para conformar esa documentación ya formal eh, con ese carácter profesional, ¿no? Que luego pueda acompañar al código para que se use de la manera adecuada. Entonces, estas herramientas parsean, analizan estos ficheros de código, identifican esas entradas dentro de esos ficheros que corresponden a comentarios. Eh, Obviamente, dentro de esos comentarios hay una serie de palabras clave. Cada una tiene un significado y aporta información sobre un aspecto concreto que se quiere documentar. Y recogiendo toda esa información que, como digo, sale de los mismos códigos fuente de los ficheros de los programas, se generan documentaciones pues, en distintos formatos, ¿no? En PHP documento principalmente HTML, pero también hay, dependiendo de la plantilla que cargues, puedes generar XML o puedes generar otros formatos. Javadoc de la misma manera, HTML principalmente, porque es muy cómodo porque luego solo cuelgas en un sitio web y se puede consultar de manera bastante sencilla, con un navegador, o bien en PDF o bien en distintos formatos. Vale, entonces esa es un poco donde nos estamos moviendo. Obviamente hay otros tipos de documentación. Hay documentación interna del programador, pues la típica documentación que se os pide siempre que hagáis cuando escribís código, pues que documentéis vuestras decisiones, que documentéis las partes, digamos, de código más complicado, alguna variable que tenga algún papel importante. Todo eso es aparte, ¿vale? Eso obviamente tiene que estar dentro del código, que normalmente no se recoge porque aquí lo que interesa es documentar APIs, documentar código. Normalmente incluso dentro del código que tú generas hay código que es interno de la librería y eso no necesariamente podría, si queréis también lo podéis documentar y quizá imaginaros que sois un grupo de programadores que queréis compartir también código y que podéis tener acceso a esos métodos, digamos, internos, pues también conviene que se documente. Pero de cara a una tercera persona, de cara a alguien que no pertenece a la organización y que quiere utilizar esos APIs, pues normalmente se documentan los APIs públicos, los métodos públicos. Vale, entonces van por ahí un poquito los tiros. Javadoc, así como PHP Documentor estaba orientado al desarrollo en PHP, pues Javadoc, pues podéis imaginaros, está orientado al código Java. Entonces, va a funcionar un poco de la misma manera. Vamos a tener bloques.
bloques de comentarios, van a empezar con estos, este símbolo de comentario, ¿vale? Y terminan con este símbolo, y dentro nos vamos a encontrar unas descripciones, unas unas reducidas y otras un poquito más extensas, y luego una serie de etiquetas o tags que comienzan por @, ¿vale? Las vamos a ver. Estas etiquetas, hay unas que puedes utilizarlas para documentar inline, es decir, meterlas como en distintas descripciones, puedes meter esas etiquetas porque quieres introducir un enlace o quieres introducir algún tipo de vínculo a otra parte de la documentación, pero normalmente son etiquetas que llaman aquí etiquetas bloque, que arrancan la frase, digamos, o la línea con el nombre de la etiqueta y luego dan un valor asociado a la documentación que quieres asociar a esta etiqueta. Vamos a ver las etiquetas que son, muy parecidas a las de PHP Documentor, o sea que también tenéis esa referencia. Esta documentación en Javadoc, algo distinto a PHP Documentor, es que puedes escribirlo en HTML directamente, puedes meter tags HTML y puedes escribir etiquetas con esas características, un poco de formato o de contenido que puedes incluir con HTML. Puedes incluir una tabla, o puedes incluir enlaces, o puedes incluir ese formateo un poco básico con las mismas etiquetas, ¿no? La B para ponerlo en negrita, etcétera, etcétera. Vale, una herramienta Javadoc que lleva en el mercado muchísimo tiempo, prácticamente desde los inicios de Java, o sea que es algo bastante trillado y bastante maduro, ¿no? Vale, pues ¿cómo instalamos? Pues si queréis, bueno, dejarme que arranque la máquina virtual donde lo tengo instalado. Aquí os da el procedimiento para que instaléis Eclipse y NetBeans. ¿Por qué? Pues porque básicamente estas herramientas ya vienen integradas en los IDEs o medio potentes, digamos, IDEs ya con un poquito de entidad, ¿vale? Como NetBeans o Eclipse, obviamente, estos IDEs ya llevan esta funcionalidad integrada. Entonces os pide que instaléis estos IDEs. El otro día vimos cómo podíamos generar documentación con PHP Documento desde NetBeans. Pues hoy lo que vamos a ver es cómo podemos generar documentación Javadoc utilizando Eclipse. ¿Vale? Un poco alternado un poco los IDEs para poder mostrar cómo están integrados. También puedes utilizarlo vía comando. Ya veremos un poquito luego qué comando utilizas, pero bueno, también podrías hacer la generación de la documentación vía comando. Así que si obviamente os recomienda, ¿vale? Que instaléis Eclipse, es tan fácil como instalar el Java Runtime y luego una instalación clásica de Eclipse, ¿vale? Con Snap. Si no tienes Snap, tienes que instalarlo con este otro comando. Vale, instalaciones muy sencillas. Eso sí, instalarlo sobre una máquina virtual desktop, ¿vale? Un Ubuntu desktop, no sobre el servidor, porque esto va a necesitar ventanas y necesitas ya un sistema de gestión de ventanas. Vale, así que crearos una nueva máquina virtual, bajaros una ISO de un Ubuntu desktop y os generáis algo parecido a esto. Vale, esto es un Ubuntu desktop normal y corriente. Vale, vamos a seguir. Se me ha tapado el material un momentito. Vale, listo. Vale, lo mismo para instalar NetBeans. Vale, tendréis el JDK, descargáis NetBeans de esta URL con el wget, como si estuvierais haciendo la descarga vía navegador. Y le tenéis que hacer un unzip porque os bajáis la versión comprimida. Y básicamente lo que tenéis que hacer es mover directamente, no tenéis que hacer la instalación, simplemente mover este código a OPT. Vale, sí que hay que modificar algunas variables de usuario, de entorno, ¿vale? O sea que tenéis que de alguna manera añadir opt netbeans ping, que es donde se van a encontrar los binarios, los ejecutables, tenéis que añadirlos al path, ¿vale? A la ruta, para que puedas directamente ejecutarlos sin falta de poner tú la ruta donde se encuentra el programa. Vale, refrescas tus variables de entorno con el source, ¿vale? Para que se vuelva a ejecutar
documento que tienes de recursos asociado a tu sesión de Bash. Y también si quieres que aparezca el icono en el escritorio, pues tienes aquí una pequeña configuración que tienes que añadir a esta gestión de tu escritorio en Ubuntu. ¿Vale? Vale, una vez hecho todo eso, en principio supone que ya dispones de un IDE, del Beans y del IDE Eclipse. Vale, me imagino que los dos IDEs os sonarán y los habréis usado en alguna de las ocasiones que habéis tenido, ya sea en primero o que habéis programado en Java o en alguna de las actividades de programación que hayáis tenido durante los módulos que habéis cursado, ¿vale? Porque Eclipse, en principio, incluso entornos de desarrollo, me imagino que también lo incluye en su temario. ¿Vale? ¿Cómo se...? Bueno, os muestro si queréis un poquito cómo se ve Eclipse. Vamos a ir arrancándolo. Vale. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, en principio, sí, vais a ver un IDE, los que no lo conozcáis, pues parecido en el Beans. Tiene esa posibilidad de hacer distintos tipos de escritorio o distintos tipos de entorno, dependiendo de la actividad que estás haciendo, el lenguaje de programación que estás utilizando. Pero bueno, si básicamente lo arrancáis en su modo por defecto, pues vais a tener un editor, vais a tener la posibilidad de crear proyectos, de añadir ficheros, de depurarlos, si es que ponéis el depurador en marcha, etcétera. Vale, bueno, pues aquí tenemos Eclipse. Como veis, podemos efectivamente recorrer el código de muchas maneras, ir saltando y ver los métodos que hay definidos, etcétera. Vale, aquí tenemos un proyecto banco que tenemos un fichero main, ¿vale? Con la clase main para iniciar el proyecto, y luego tenemos una clase, ¿vale? Que es la que utilizábamos también para mostrar la documentación en PHP Documentor. Pues aquí tenemos el mismo código documentado con Javadoc. ¿Vale? Y como veis, bueno, intuís un poco, pues aquí hay estos comentarios que veis aquí, estos bloques de comentario asociados, pues ya sean a propiedades, sobre todo, a métodos, ¿vale? Que especifican parámetros de entrada, valores de retorno, ¿vale? Todo esto es un poquito lo que se supone que tenéis que teclear vosotros para que una vez pasada la herramienta Javadoc recoja todas estas informaciones y genere un documento, como digo, normalmente en HTML, que permita luego a alguien pues consultar esta documentación de una manera sencilla y útil. Vale, pues antes de llegar aquí vamos a seguir un poquito explicando más cosas de Javadoc. Vale, aquí viene un poquito el ejemplo del código, ¿vale? Lo que hemos visto en el navegador, y vienen las descripciones de un subconjunto de las tags. Luego vamos a ver la documentación, vamos a verlas un poquito más, de manera un poquito más densa, pero bueno, que veáis ejemplos, y sobre todo ejemplos que estamos incluyendo en el código que hemos documentado. Pues por ejemplo veis esta tag, ¿no? @author. Vale, pues básicamente estas son las etiquetas de las que os hablaba. ¿Vale? Podemos ir usando estos nombres, incorporándolos en el código, y aquí pues poder escribir el nombre del autor que ha desarrollado el código, ¿vale? La versión, pues la versión en la que ese código se está documentando. Parámetros de entrada, muy importante, ¿no? Todo esto para mi return, fundamental a la hora de poder configurar la entrada y la salida de los métodos o de las funciones. Tenemos también la posibilidad de incorporar enlaces o vínculos a distintos sitios, ¿vale? Puede ser a un sitio en internet porque queremos que se consulte cierta información de aclaración que tenemos en Wikipedia, o podemos incluso mandarlo a otro tipo
documento que también hemos generado con Javadoc, porque hay cosas que están relacionadas unas con otras. Básicamente vínculos que nos permiten un poco aclarar algún aspecto que necesitemos en la documentación. Throws, importantes, si es que queremos explicar las excepciones que se lanzan desde algún método. Deprecated, si es que estamos avisando de que cierto API o cierta clase del API se va a eliminar posteriormente. Estamos ya diseñando las nuevas versiones de ese API y nos damos cuenta que en nuestro rediseño o refactorización del código hay distintos elementos que desaparecen, pues conviene ir avisándolo para que los programadores vayan dejando de usarlo. Vale, entonces, esta es un poco, lo veremos luego, la manera que si habéis trabajado en Java os sonará, porque es como está documentado todas las clases de la librería estándar de Java. Este tipo de look and feel seguro que os suena a la hora de ir a consultar documentación en Java, que habréis ido a menudo. Bueno, pues utiliza las mismas plantillas HTML, pero obviamente los contenidos ahora ya tienen que ver con tus propias clases. Bueno, pues aquí es un poco que estos métodos son justamente los de la clase de cuenta banco. Vale, esto es lo que nos ha generado Javadoc analizando todas las entradas del ficherito este Java. Vale, y lo podéis hacer también, como digo, de esta manera, con el comando. Si no lo queréis hacer con las ayudas que os da el IDE, pues también lo podéis hacer con el comando. Vale, pues ¿qué nos queda? Vamos a ver un poquito más en profundidad. Este es el enlace que os lleva al estudio de Javadoc y la información que os proporciona la documentación. Vale, y aquí tenéis, pues bueno, información bastante más densa o más detallada de cómo tenéis que conformar o cómo tenéis que escribir esta documentación, con ejemplos, Entonces, básicamente, como veis aquí, estos son distintos ejemplos de lo que llama aquí un doc comment, ¿vale? Un comentario. Y como veis, empieza con barra asterisco asterisco, termina con asterisco barra, y dentro pues tengo una descripción un poquito más liviana, una línea en blanco. ¿Veis aquí etiquetas HTML? Importante. Esto es lo que os comentaba. Podéis meter este tipo de etiquetas. Pensar que a la larga, como se va a generar un documento HTML, principalmente, bueno, pues lo que va a hacer es incorporarlo tal como lo escribes y se va a integrar como más HTML, ¿vale? Dentro de lo que él va generando en esa producción de documentación. Entonces esto aparecerá como un enlace dentro de tu documentación y habrá una línea en blanco, obviamente. Una vez que tenemos una descripción un poquito más larga, tenemos otra línea en blanco y aquí tenemos ya las tags, ¿vale? Esta tag, por ejemplo, es una tag inline, ¿vale? Esto que decíamos aquí, que podíamos ir metiendo tags de alguna manera embebidas en los textos y otras tags que van a ser de bloque, que son estas de aquí, ¿vale? Básicamente empiezan con la tag, tienen un valor. Entonces aquí tengo parámetros, un return y aquí en el vínculo también puedo meter una imagen. ¿Vale? Yo diría a recuperar esta imagen y la podríamos ver también en la documentación. Vale, vale, esto estaría documentando esta función de aquí. ¿Vale? Esta función de aquí está documentada con todo ese código. Vale, en un momento dado vamos a tener un listado con las distintas tags. Vale, aquí te incluye un poquito un listado con distintas semánticas. Autor, versión, lo hemos visto, parent, return, exception, since. Significa que puedes documentar a partir de qué versión se incluye ese método que estás documentando para que haya también cierta visibilidad de cómo se han ido incorporando informaciones en el API. Serial tiene que ver con una documentación asociada a la serialización de los objetos. ¿Vale? La serialización de los objetos puede hacerse de muchas maneras y aquí aprovechas estas tags para explicar al programador cómo, si hay que serializar ese objeto, convertirlo en un byte stream, cómo se va a realizar ese proceso, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Deprecated, ¿vale? Lo vimos, ¿vale? Os pide, os comenta también qué tipo de tags son requeridas, ¿vale? Las más importantes son obligatorias para que lo tengas que documentar, ¿vale? Aquí ejemplos.
Vale, bueno, yo creo que más o menos. Luego también la documentación tenéis un poco que tener en cuenta qué es lo que estáis documentando. Dependiendo de lo que estáis documentando, pues vais a tener unas tags u otras, ¿no? Entonces puedes documentar pues, a nivel de paquete, a nivel de clase, a nivel de método, ¿sí? Cada cosa que estés documentando, obviamente, pues va a tener su manera de describirse. Vale, pues yo creo que con esto, más o menos os podéis hacer una idea, ¿no? Aquí vienen ejemplos. Este sería, digamos, un ejemplo de una documentación bastante extensa de una clase. Está documentando la clase de Graphics, ¿vale? Que la tenéis aquí. ¿Vale? Esta es la definición de la clase y aquí pues toda la documentación. Fijaros que aquí está metiendo una lista no ordenada con ítems. Vale, este tipo de cosas son las que os encontraríais en programas Java que están documentados con Javadoc. Vale, hay una información también que me gustaría contaros, que es el estilo. A ver si lo encuentro por aquí. El estilo que tenéis que utilizar. Vale. Aquí os viene una serie de ideas de cómo debéis de documentar. La tarea de documentación es un arte también, ¿no? O sea, no es obvio documentar bien. Tenéis que describirlo todo adecuadamente, se recomiendan unos tipos de frases adecuadas, unos estilos de documentación, con lo cual conviene que tengáis cierto criterio e incluso, obviamente, la empresa para la que trabajéis pues tendrá unas directrices para que su documentación se lea y se vea de manera más o menos coherente, consistente, homogénea, que no cada programador utilice un estilo, unos verbos, una manera un poco de expresarse muy dispar. Eso rompería un poquito la imagen corporativa. Entonces aquí se os da una guía de estilo, ¿vale? A la hora de elaborar esos comentarios. Por ejemplo, te recomienda que utilices la tag HTML code, ¿vale? Para si son palabras claves o nombres, para que de alguna manera se codifiquen o se formateen y a la vista pues aparezcan un poco resaltados, ¿no? Este tipo de información. Son códigos, son nombres de clases, nombres de métodos, cosa que se refiera de alguna manera específicamente a alguna parte del código que estás documentando. Vale, te dice que tampoco te pases metiendo enlaces en línea, ¿vale? Que tampoco rellenes o recargues demasiado tu documentación con enlaces a otros lados. Obviamente hay veces que es interesante. Imagínate que estás hablando de que esa función pues utiliza un algoritmo conocido, pues en vez de tener tú que explicar ese algoritmo, pues a lo mejor puedes poner un enlace a un sitio donde ese algoritmo se describe, ya sea Wikipedia o ya sea alguna otra web de referencia para que alguien, si está interesado, pueda ir a consultarla. Dice que omitas paréntesis de tal manera que separate list has to add methods, ¿vale? Adds an item. Enables you to insert items. Bueno, te habla un poquito. Quizá te dice un poco que simplifiques un poco en vez de poner, si te estás refiriendo a código, en vez de poner toda la descripción, que intentes simplificar un poquito, que tampoco recargues mucho, poniendo toda la información que requiere la especificación de los métodos. Dice que utilices frases de uso en vez de sentencias completas. Vale, para ser. ¿Cuál es un poco lo que trasciende? Se trata de que seas breve. Vale. Que no seas demasiado verboso, que no quieras desarrollar demasiado las explicaciones. Vale, pues empieza siempre con el verbo, pues obtiene tal cosa, usa tal aspecto para su funcionamiento. Vale, que no
no trabajes este método sirve para, eso de este método sobra, sirve para recuperar el contenido del total de la cuenta. ¿Sí? Como veis aquí, en principio se trata un poco de ser lo más breve posible. Trabajar en tercera persona, ¿vale? En vez de en segunda, como veis aquí me pone la S en inglés, se refiere a la tercera persona, ¿vale? Como si estuviéramos hablando de lo que hace, de lo que obtiene, de lo que calcula, etcétera. Vale, empiezan con un verbo, como os decía. En principio puedes omitir el sujeto y simplemente hablar del objeto, ¿vale? Por ejemplo, dices, esto es una etiqueta de botón, ¿vale? En vez de decir, este campo es una etiqueta de botón, directamente, pues, etiqueta de botón. ¿Vale? Cuando estés documentando ese campo concreto, no hace falta que digas que es un campo, ya, eso ya es obvio. Ya sabe que lo que estás documentando es un campo. Así que directamente explicas lo que es. ¿Vale? Dice que mejor utilizar esto mejor que él. ¿Vale? Dice, obtiene el toolkit para este componente, no para el componente. ¿Vale? Ser un poquito más específico ahí. Añade descripciones más allá del API name, es decir, a veces los nombres de los APIs de las clases pues son bastante claros y bastante autocontenidos y autoexplicativos. ¿Vale? Pero así todo, siempre conviene hacer una descripción un poquito añadida. Supongo que tampoco interesa añadir mucha redundancia al tema, pero bueno, hay veces que no repitas simplemente el nombre de la clase, intenta escribirlo un poquito más. ¿Vale? Por ejemplo, aquí dice set tooltip text, set tooltip text, y aquí, bueno, pues podrías poner en forma de texto justamente lo que dice el nombre, pero esto no aporta mucho. ¿Vale? Esto no aporta mucho. Entonces, de alguna manera se prefiere que aproveches esta pequeña parte de la descripción de la documentación para que seas un poquito más extenso, ¿no? en lo que hace el método. Vale, dice que evites el latín. Bueno, este tipo de acrónimos, also known as. Vale, que evites este tipo de abreviaturas. Es que el latín yo creo que cuando hablas de IE, mejor utilizar for example, como VG, ¿vale? Vale, básicamente, claridad, ser conciso, ser de alguna manera informativo, obviamente, es un poquito lo que trasciende dentro del ámbito de la documentación. Vale, pues vamos entonces a ver el uso en Eclipse. Vale, cuando instaléis Eclipse, cargar un proyecto, ¿sabéis? Aquí simplemente hacéis File, New, ¿vale? Creáis un proyecto nuevo y cargáis estas clases. Esto un poquito lento, ¿no? Vale, cargáis estas clases en el paquete estándar, digamos, o creáis un paquete banco y cargáis estos dos ficheritos que os vienen en el temario. Como veis, os lo enseñaba antes, bueno, pues tenéis este tipo de documentos de tags añadidas. No es necesario que añadáis todo el repertorio de tags, ¿vale? Dependiendo de nuevo, posiblemente tendréis directrices dentro de cómo se quiere documentar en tu empresa, pues habrá ciertas directrices para que se utilicen unos tags de una manera u otra, ¿vale? Pero como veis, bueno, pues aquí hay cogido un pequeño repertorio de distintas tags para que luego se genere la documentación. Vale, pues si estáis en esto, ya tenéis cargado el proyecto y creado, si venís a Project, aquí tenéis una opción de Generate Javadoc, ¿vale? Esta es la manera que tenéis desde Eclipse de poder generar
el conjunto de documentación. Vale, es configurable, ¿vale? El comando javadoc es un comando complejo con muchísimas opciones, ¿vale? O sea que es algo que os puede dar mucho juego y podéis de alguna manera consultar también en el manual todas las opciones de javadoc que son bastantes. Entonces, por un lado, desde Eclipse puedes decir cuál es el proyecto que quieres documentar. Sí, obviamente esto ya viene preconfigurado porque ya viene este plugin instalado cuando instalas Eclipse, pero podrías de alguna manera configurar otro plugin distinto en otra versión o lo que tú necesitaras. Sí que te da la posibilidad de poder documentar paquetes que tienen distintos niveles de visibilidad. ¿Por qué? Pues lo que os comentaba, ¿no? Hay veces que lo único que me interesa documentar y que se genera en la documentación son métodos y propiedades que están definidas como public, ¿vale? Que son accesibles y se pueden utilizar desde fuera de la clase. Y a veces pues me interesa que sean private, package, dependiendo de lo que quiera, documentar, como digo. También te permite definir dónde quieres ubicar la documentación generada. Vale, yo estoy documentando, lo estoy ubicando en una carpeta que he creado en htdocs para que luego podamos acceder a ella con el navegador, con Firefox, y veis un poquito cómo se visualiza esa documentación. Vale, vosotros podéis ubicarlo donde queráis. Lo único que, si queréis luego acceder a ello mediante Apache, pues tenéis que ubicarlo en sudo command root. Vale, pues esto es un poquito lo que en principio desde aquí podéis configurar. Vale, pues si le doy a Finish. Vale, yo creo. Vale, está arrancando. Como veis, está revisando toda la información que se encuentra en los ficheritos del proyecto que le he definido. ¿Vale? Ha pasado por el main, ha pasado por el cuentabanco y ha ido generando un montón de ficheritos HTML. ¿Vale? Todos estos ficheritos HTML son los que finalmente contienen la información que le he ido extrayendo y he ido colocando en la documentación. Vale, pues tan sencillo como eso. Si nos vamos ahora, abrimos un navegador. Lo que vamos a hacer también es arrancar Apache. Vamos a arrancar Apache para que nos sirva esa documentación. Aquí tenemos Firefox, vamos a dejarlo aquí un momento. Y vamos a... También tenéis que instalar LAMP, ¿vale? O SAMP. Vale, también buscáis instrucciones, no es demasiado complicado, buscáis instrucciones en internet para poder instalar LAMP si queréis ver la documentación porque necesitáis un servidor Apache. Vale, pues para ejecutar esto vamos a ejecutar vale, con esto lanzamos el vale, con esto lanzamos el panel de control de SAMP en Ubuntu Desktop. Aquí tenemos la posibilidad de arrancar, parar los servidores. Vale, pues arrancamos Apache. Vale, volvemos a nuestro Firefox. Vale, tenemos Apache arrancado. Y ahora ya podemos pues, acceder a la ubicación donde hemos almacenado la documentación, que era banco doc.
Vale, esto ya nos lo está sirviendo el servidor web que acabamos de arrancar y lo que nos presenta es la información del paquete banco. Vale, esta es la documentación ya generada por Javadoc, disponible en internet, si lo colgáramos en cualquier sitio que estuviera accesible en general en internet, y la gente pues podría, si va a utilizar nuestras clases, pues podría entender mejor cómo lo hemos programado, qué métodos están a su disposición, etcétera, etcétera. Vale, pues si vamos a cuenta banco, que es la clase, pues aquí tenemos información de la descripción que hemos puesto dentro del código, porque lo veáis un poquito. Clase para representar una clase de banco. Vamos a ver un poquito de dónde ha salido esto, ¿veis? En principio sale de aquí, ¿vale? Va uniendo estas descripciones, tenéis una descripción corta, una descripción un poquito más definida. Vale. Te da la información de cuándo se ha incorporado esta clase al API, en qué versión del API estamos documentando, información del constructor, qué tipo de parámetro requiere, ¿vale? Y luego tenemos pues un pequeño resumen de los métodos que componen. ¿Vale? Tenemos obtiene identificador, esto todo, como digo, estos son los datos de los tipos de salida de cada uno de estos métodos, si es que devuelve algo, en este caso no devuelve nada, es un void, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo es estableciendo algún valor para la propiedad de la clase. Y aquí vienen las descripciones de cada uno de los métodos. ¿Vale? Luego tiene una descripción un poquito, esto básicamente si quiero ver un poco más sobre ello, si le doy al método, pues me viene a una información un poquito más extensa. Pero como digo, esto lo conocéis porque habéis tenido que consultar APIs de la librería estándar, ya sea por una release, o ya sea por un hashmap, o ya sea por los distintos elementos de la librería de Java que habéis tenido que ir consultando y averiguando cómo se usan adecuadamente. Vale, pues esta es un poquito el contenido de la tutoría de hoy. Vale. Sí que me interesa, como digo, la siguiente tutoría ya vamos a entrar en la unidad 4. Esta sí es una unidad un poquito más, que requiere un poquito más de trabajo, de explicación quizá, o de que entendáis bien el funcionamiento de Git. Básicamente es el objeto de la sección, y lo vamos a dejar ya para la tutoría que viene. Vamos a estar al menos 2-3 tutorías entretenidos con el uso de Git y de GitHub. Vale, ¿alguna preguntita que tengáis sobre Javadoc? Yo no. Todo bien. ¿No? ¿Se ha quedado más o menos claro? Sí. Un poquito, quizá repetir muchas de las cosas que hemos explicado para PHP Documentor, pueden ser un poco aplicables, sobre todo en cuanto a las tags, en cuanto a cómo se conforman esos bloques de documentación, son aspectos muy parecidos. De hecho, ¿no? Pues PHP Documentor copia prácticamente la idea y la filosofía de documentación de Java. Vale, pues voy a cerrar la grabadora.